Quisiera comenzar leyendo la porción de Marcos, capítulo 10, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, los versículos 42 al 45. Hoy estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me honro en ser un exalumno del Seminario Teológico Presbiteriano de México y en haber hecho esa declaración final en el momento de la graduación, no para ser servidos, sino para servir. Y a propósito de nuestro común interés, quiero dar por sentados algunos presupuestos. Quiero dar por sentado que todo ministro o pastor es una figura que está ante la Iglesia para dirigir en más de un sentido. Es, a la vez, un maestro que alterna su responsabilidad de exponer la palabra de Dios tanto en el púlpito como en la cátedra, por las necesidades propias de toda congregación, particularmente de sus miembros y de las familias que la integran. El pastor es un consejero, es un guía espiritual que dará la palabra adecuada en el momento preciso. Lo hará con sabiduría y madurez escritural, con el propósito de edificar, guiar, corregir, exhortar, instruir, fortalecer, consolar. Pero hablando estrictamente de cada una de las ideas expuestas en nuestro tema de esta ocasión, y siendo honestos, el pastor no es única y exclusivamente un catedrático dentro de la iglesia. Si fuese así, muchos huecos quedarían pendientes de ser atendidos por su labor, debido a que la necesidad de la iglesia es mucho más amplia que solo la de un maestro. De cada ministro de la palabra se espera que dé evidencia de su sólida formación teológica y su celo doctrinal, que además esté en consonancia irrestricta con nuestros símbolos y sistemas de doctrina. Hay una reconocida cultura en la membresía presbiteriana como de creyentes educados en su fe. Por ello, todo pastor debe ser fundamentalmente un teólogo que se interesa en profundizar en nuestra identidad reformada. Sin embargo, el pastor reformado no es un pensador libre de crear sus propios sistemas de creencias y de explorar las ideologías de moda para construir o elaborar las contextualizaciones a modo que satisfagan el oído de los auditorios más plurales, y no necesariamente porque no encontraría quien lo aplaudiera, sino porque su responsabilidad juramentada es defender la sana doctrina y constituirse en un apologista de la verdad y de la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, en contra de la falsedad de las corrientes de pensamiento que niegan la verdad de Dios. En el mismo interés es necesario puntualizar que el pastor no es estrictamente un líder, mucho menos en un entorno de iglesia en donde todas las decisiones están en manos de otros, que aún bajo la moderación que el pastor ejerce, votarán en los asuntos que deban ser atendidos, y el pastor no votará, excepto en circunstancias expresas de un voto muy reñido. También debemos ser puntuales en reconocer que el pastor, aun siendo un consejero bíblico, un guía espiritual que acompaña a los miembros de la iglesia en sus procesos difíciles, no es estrictamente un terapeuta, no profesionalmente por lo menos.
exceptuando a contados casos que se han formado en esa disciplina, que significa un área de especialidad en el tratamiento de situaciones y procesos de trauma, manejo de recuerdos dolorosos y atención a comportamientos codependientes o autodestructivos. A este respecto hay que decir que está en la mesa el debate entre quienes afirman que en la atención de estos casos basta la consejería bíblica sin intervención de profesionales de la psicología, la terapia, la psiquiatría, que nunca se mencionan en la Biblia. En el otro extremo están quienes creen que toda ayuda profesional dirigida desde un interés bíblicamente correcto y una metodología basada en la palabra de Dios puede ser una herramienta de bendición para quienes sufren por estas causas y que por lo tanto una es la parte que el pastor desempeña y otra la parte en la que el terapeuta trabaja en apoyo a la labor pastoral. Por otra parte, es algo muy propio de este tiempo de cuarentena prolongada el hecho de que todos hemos tenido que entrar aún con ciertas dificultades al proceso de la comunicación virtual y a las transmisiones a través de plataformas virtuales y de redes sociales. Amados hermanos, nada más paradójico que pastores presbiterianos sexagenarios convertidos en comunicadores, youtubers o en Facebook o en Zoom, nos hemos visto envueltos en manejo de cámaras, sistemas de audio e iluminación. No es improbable que incluso algunos, y no puedo mencionar nombres, hemos tenido que pasar por sesiones de maquillaje para parecer menos brillosos o menos arrugados. Pero eso no significa que estamos orientados a convertirnos en influencers con millones de seguidores o en figuras públicas que están esperando su cheque de YouTube o sus regalías de Facebook de las miles de visitas que tuvieron en sus publicaciones. Debo decir que conozco pastores que pagan porque sus videos sean publicados y promocionados y se anuncian como figuras públicas. Pero al final podemos entender que esto lo hemos hecho más bien por una necesidad estrictamente circunstancial. No estoy seguro de que ese sea realmente un rasgo de nuestro quehacer o que permaneceríamos por más tiempo cuando esta situación temporal termine. Quiero decir antes que ninguna otra cosa en relación a nuestro tema, que no he sabido, no estoy enterado de que esto, lo que estoy compartiendo hoy con ustedes, sea un asunto ya expuesto con anterioridad en un interés serio o formal y en un espacio tan representativo como este, el espacio que ofrece el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Lo digo como asumiendo la total responsabilidad de lo que expongo y quiero reconocer que no se trata en ninguna manera de un tema de carácter académico. En lo personal no me considero un académico. En realidad les rogaría que lo apreciaran solo como una expresión de una profunda preocupación de un pastor que ya recorrió la mayor parte de su vida ministerial, pero que anhelo no sea exclusivamente una consideración aislada o estrictamente personal, y por eso mi carga para compartirlo. Dicho lo anterior, consideremos, amados hermanos, de qué estamos hablando cuando decimos llamamiento. ¿Cuál es la definición de ministerio? ¿Y de qué hablamos cuando decimos vocación? ¿Sigue siendo hoy la palabra de Dios nuestro referente único respecto de esto? Al hablar del ministerio, estamos hablando de orden, de autoridad, de gobierno, de sentido de lealtad, de integridad y de comunicación de confianza y certidumbre. Estaremos hablando entonces de los funcionarios de las instituciones eclesiásticas, los profesionales de la religión, la jerarquía de la iglesia. En nuestra definición de iglesia, en el sentido institucional, no existe ninguna de todas esas figuras asociadas al llamamiento
a la vocación o al desempeño del ministerio. Por lo menos no en la letra, aunque es posible que alguien lo perciba así en la práctica. Pero al definir lo que es el llamamiento, la vocación o el ministerio, nos referimos a los que sirven. Esto es explícito en la paradoja del llamamiento de Jesús. La vocación del llamado se define por la contradicción. Esto dijo nuestro Señor: el mayor será como el menor, y el que dirige será como el que sirve a los demás. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículos 2 y 3, leí la versión de la Biblia de las Américas. Podríamos dar por hecho que esto es suficientemente claro en lo que dicen nuestros libros de gobierno, entendiendo lo que la palabra de Dios sustenta respecto de esta definición de la naturaleza del llamado, de la vocación y del ejercicio del ministerio. Pero los artículos 7, 8, 10 y 11 de los principios generales de la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana, páginas 48 y 49, y lo relacionado a los ministros de la palabra y los sacramentos, presbíteros o pastores, y su obra en el capítulo 13, las páginas 104 a 120 de la Constitución de nuestra Iglesia, son aún más vastas, categóricas y puntuales. Sin embargo, es posible que no sea así para todos. Esto debido a que cada quien se forma su muy personal definición en base a su hermenéutica privada de lo que es la vocación y el llamado para el ministerio. Pero ubicándonos en el terreno de la realidad, la tendencia más reciente en el pensamiento de organizaciones paraeclesiásticas y de muchos organismos propios de la institución eclesiástica es el predominio de un paradigma de liderazgo sobre la definición bíblica y teológica del siervo de Dios. ¿Quién mejor que Wikipedia para responder este asunto, amados? ¿Cuál es la definición que Wikipedia, el manual de todas las definiciones de primera mano, cuando uno googlea un asunto, para decir cuál es la definición del liderazgo? Conjunto de habilidades para influir en la forma de ser o de actuar de las personas o en un grupo. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional, dentro del proceso administrativo de la organización. Cierro la cita de Wikipedia, que se parece muchísimo a cualquier otra definición que podamos encontrar. En el modelo ministerial de nuestra estructura hemos caído en la moda de la alta escuela de excelencia gerencial, que nos llegó desde la ingeniería de la administración de excelencia, de las cátedras de business management, es decir, de alta dirección empresarial, provenientes del Instituto Tecnológico
de Massachusetts y de Harvard. El concepto dominante entre los pastores es el del liderazgo perfilado y definido en los términos de John Maxwell, entre otros, que se ha constituido en el paradigma a seguir para miles de pastores que ya tienen en su biblioteca, justo al lado de las instituciones del Calvino y de la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, las 21 leyes de liderazgo del pastor Maxwell. Ante la embestida de esta ola demoledora y seductora, no ha habido oportunidad de detenernos a considerar que no necesitamos líderes que compitan por posiciones de mando, ni líderes que destaquen por sus impresionantes habilidades. La razón de lo inocuo y pernicioso de este modelo es que la naturaleza del liderazgo es completamente adversa a la naturaleza y propósito del ministerio cristiano definido por Jesús. Bajo este modelo solo se busca el mando, el control de la organización, la influencia sobre los demás, y solo se capacita para ejercer el poder. Pero nada de esto tiene posibilidades reales en un entorno ministerial en donde el pastor, en el mejor de los casos, es considerado formal e institucionalmente como un servidor y colaborador asalariado de la iglesia, un empleado con cierto privilegio, pero sin un control real sobre la mayor parte de las circunstancias que ya están dadas desde antes de su llegada. Esto puede parecer más crudo y contradictorio de lo que puede verse a simple vista. Pensemos en pastores en las zonas indígenas de Chiapas, o en la sierra de Oaxaca, o en el territorio agreste de la sierra al norte del estado de Veracruz, en donde los modelos de Maxwell y los programas de una vida con propósito, una iglesia con propósito, un ministerio con propósito y todo lo que escriba Warren, por admirables que sean y por muchos premios que hayan ganado, no son aplicables en lo más mínimo. El paradigma de Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45, sigue estando vigente. No será así entre vosotros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Sucede que a mayor excelencia en el liderazgo, mayor competencia por el poder y mayor énfasis codependiente de la persona del líder, de las habilidades del líder, de las capacidades del líder, en la estructura que se ve forzada a funcionar bajo su influencia. El liderazgo es eso. Así que en la iglesia de 100 miembros estructurados bajo un modelo de liderazgo necesariamente multiniveles, forzado a la delegación de tareas para que un miembro común pueda acceder al pastor, tiene que pasar por 3 o 4 filtros antes de llegar ahí. Quizá nunca llegará al pastor. Así que el líder es su última alternativa, nunca la primera. Esto es así, de tal forma que hemos encontrado la manera de fundamentar bíblicamente la creación de un sistema de liderazgo eclesiástico, entre comillas, que nos permita creer que estamos mejor porque sentimos que hacemos más, somos más influyentes, más eficientes y obtenemos mejores números estadísticos en nuestros resultados. Pero, amados hermanos, el fracaso de este modelo no radica en no ser una buena estrategia administrativa o funcional. Es simplemente que al ser un modelo adverso a la naturaleza del ministerio cristiano,
comunica algo que no es el contenido de la verdad evangélica respecto de la naturaleza del ministerio y del propósito del llamado y la vocación para servir a Cristo, que es necesariamente una revelación del carácter y de la naturaleza de Cristo. Es el reflejo mismo de la gracia con que Él apacienta a su iglesia. Así que al hablar de ministerio estamos hablando de llamado, de carga, estamos hablando de rendición, estamos hablando de entrega y obediencia ejemplar. Jesús dijo que ninguno que poniendo la mano en el arado y mire para atrás es digno de seguirle. Y esa realidad es confrontadora. ¿Recuerdan ustedes el episodio después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. La pregunta que se repite 3 veces, en la cual Pedro se ve forzado a responder en cada ocasión. Pedro es el gran referente ineludible entre los apóstoles que definen el perfil de llamado y de los que son llamados. Recordemos del apóstol Pedro que los 2 aspectos más sobresalientes de su presencia protagónica en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo son tanto su carácter y temperamento como su motivación y vínculo con Cristo. Tengo en mente su confesión de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El segundo momento es precisamente totalmente contradictorio. En el fondo del fracaso de su confesión, en el más crítico momento de su discipulado, al negar a Cristo que estaba siendo procesado. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo capítulo 26 nos narra el episodio de la negación de Pedro. Juan nos narra el episodio de la confrontación. Respecto al primero de estos rasgos de Pedro, es notoria su condición determinada, pero voluble y en ocasiones disparatada e impulsiva. No es extraño que el arranque de algunos de entre nosotros sea de esa naturaleza visceral y deje incertidumbre en quienes nos observan. Debido a ello es necesario precisar que el llamado no solo es confirmado por quien declara haberlo recibido. No se trata de que yo me levante en medio de la iglesia y diga: hermanos, yo tengo un llamado, y toda la iglesia diga amén. Se hace indispensable el testimonio externo de quienes están en la capacidad y en la responsabilidad de dar fe acerca de la vocación y el carácter idóneo del que dice ser llamado. El otro rasgo del temperamento de Pedro revela al hombre débil, más caracterizado por sus incapacidades que por sus fortalezas.
La negación de Pedro es muy determinante y podríamos pensar que anula la confesión hecha con anterioridad. Pero esto es algo que en el proceso de confirmación de su llamado y de su vocación lleva a Pedro a ser finalmente evaluado por Jesús después de la resurrección y en el álgido momento de su final separación, cuando el Señor le confronta acerca de cuál es la razón por la que él permanece allí. Pedro negó a Jesús y debido a ello cualquier consistorio o presbiterio pensando presbiterianamente en nuestros cuerpos eclesiásticos estarían iniciando un proceso judicial para investigar la gravedad de sus declaraciones apóstatas. Sin embargo, el Señor Jesús viene en intimidad a confrontar a quien le negó y espera escuchar de su boca cuál es la distancia que existe entre ellos, entre Pedro y el Maestro. ¿Cuál es la distancia que ha alejado a Pedro desde que declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, hasta ahora que ha declarado que no lo conoce? Aquellas palabras Jesús las consideró una revelación, pero estas últimas palabras de Pedro, volteando la cara y evadiendo la confrontación en el patio, detrás a espaldas de Jesús, revelan su estatura humana. Pedro se ve cuestionado por Jesús en 3 ocasiones y en todas responde de manera tibia e incierta, sin compromiso, eludiendo dar la cara, porque se asume inmerecedor de un privilegio o responsabilidad mayor. En las 3 ocasiones el Señor lo confirma en el llamamiento, le hace saber que su llamado no ha variado y su vocación es irrevocable. Las posibilidades que todo candidato al santo ministerio tiene frente a sí no son tantas vistas desde esta perspectiva. Solo se puede ingresar al seminario en calidad de candidato al santo ministerio con el apoyo moral y después de haber sido evaluado en el pleno de un cuerpo eclesiástico. Todo aspirante debe tener en mente que para lo que se le está respaldando es para formarse como un ministro de la palabra con una vocación probada y con un compromiso de fidelidad a los votos que la palabra nos enseña acerca de quienes hemos sido llamados. Por generaciones, solo se ha formado a ministros de la palabra orientados al desempeño de la labor pastoral. Se identifica al ministerio como inseparable del ejercicio del pastorado. Esto significa que no se está evaluando, calificando, aceptando, ni apoyando, ni formando a candidatos al santo ministerio orientados a una carrera académica o meramente intelectual o enfocados al desarrollo exclusivo del pensamiento teológico. Hasta aquí nuestra iglesia no ha mostrado tener un interés ni una vocación enfocada en la formación de intelectuales y pensadores que vivan y que se desempeñen exclusivamente en ese ámbito. Esto es así porque la Iglesia no separa ni desliga las responsabilidades del ministerio del celo y la integridad por la doctrina reformada. Quiero dar lectura a la fórmula litúrgica para la ordenación e instalación de pastores. Preguntas al candidato a ordenación. Número 1. ¿Está plenamente convencido de que ha sido llamado por el Señor a consagrarse al santo ministerio por amor a Dios y el deseo sincero de promover su gloria por el Evangelio de su Hijo? Número 2. ¿Cree que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y la única regla infalible
de fe y práctica. Número 3, acepta y adopta con toda sinceridad los símbolos doctrinales de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, como el sistema de verdad enseñado en las Sagradas Escrituras. Número 4, acepta y adopta el gobierno. Número 5, protesta usted ser celoso y fiel en enseñar las verdades del Evangelio y mantener la pureza y la paz de la Iglesia, cualquiera que sea la persecución y oposición que por este motivo se levante en contra suya. Número 6, pacta usted ser fiel y diligente en el cumplimiento de sus deberes, así personales como públicos, relativos a su ministerio. Número 7, ¿está usted dispuesto a testificar mediante su juramento ministerial? Y después de ello se le pide al candidato a ordenación permanecer de rodillas para ser el objeto de la imposición de manos. ¿Qué tan comprometedor puede sonar eso? Al hablar del llamado y de la vocación para el ministerio, estamos hablando de un perfil de servicio profundamente piadoso, altamente costoso. El apóstol Pablo escribe a los filipenses diciéndoles: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Más adelante dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1. El llamado al ministerio implica un perfil de integridad, implica un testimonio de calidad no solo intelectual, sino también espiritual y moral. En resumen, el llamado al ministerio implica evidencias de santidad. El ministro de Jesucristo no lo es en la exclusividad de su persona como un ente profesionalmente apto para desempeñarse, sin importar cómo viva, de qué manera se relaciona en la intimidad de su matrimonio y en la manera en que está educando a sus hijos. El maestro o el médico del pueblo, el abogado del pueblo, incluso el diputado o el juez del pueblo pueden vivir de manera poco convencional. Incluso pueden vivir inmoralmente a los ojos de todos. Y eso no afectará ni alterará en mayor manera su función ni su desempeño. No lo desacreditará como profesor o como médico o como abogado o como cualquiera que sea su oficio. Pero el pastor, amados hermanos, el pastor vive en una caja de cristal en donde todos son testigos de su estilo de vida, de su forma de desempeño como esposo, como padre responsable, protector. Así que lo que sucede dentro de su ámbito de intimidad familiar no será en ninguna manera ajeno a su labor como ministro de la palabra. No será en ninguna manera distante, no será omiso cuando los ojos de todo el mundo están puestos sobre él. En el púlpito, la autoridad moral y espiritual de un siervo de Dios dependerá de su testimonio como hombre de integridad, de honestidad, de respeto y evidencia de valores, de fidelidad a sus votos ministeriales, además de un hombre de vida conyugal y familiar
de evidente estabilidad y certidumbre afectiva. Amados hermanos, hemos sido llamados por Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para dar evidencia categórica de una vocación recibida como un don de Dios, para ministrar el Evangelio en su iglesia, a través de su iglesia y en el mundo. Al perseverar en responder a ese llamado, hemos sido respaldados por la iglesia de nuestro Señor, que no nos pertenece. Hemos sido avalados moral, económica y espiritualmente por sus ministros y sus oficiales, por sus instituciones y estructuras eclesiásticas. Y hemos sido públicamente examinados y evaluados para aspirar en calidad de candidatos al santo ministerio. Se nos consideró dignos de un respaldo moral para nuestra formación teológica y se nos calificó como becarios graduados al cursar nuestras asignaturas académicas. Fuimos posteriormente examinados acerca de nuestras convicciones y se nos demandó razón de nuestra certidumbre teológica y doctrinal, así como de nuestra lealtad y compromiso con el sistema de doctrinas que identifican a nuestra herencia reformada. Finalmente, recibimos la imposición de manos que nos ha sido delegada por el cuerpo eclesiástico, y con ella nos ha sido delegada una autoridad que corresponde al desempeño en las facultades plenas de nuestro quehacer ministerial. ¿Cómo nos ve cada uno de nosotros? ¿Cómo se ve cada uno de nosotros a sí mismo? ¿Cómo se ve cada pastor a sí mismo? ¿Cómo se ve cada ministro a sí mismo? Es posible que al cabo de algunos años de ejercer el pastorado estás pensando que esto ya te tiene harto o cansado y preferirías estar en una cátedra, en algún seminario o en alguna institución o colaborando en alguna tarea educativa que no te comprometa a la responsabilidad que todo esto involucre. Pero el verdadero llamamiento te llevará a perseverar en aquello para lo cual te ha sido dada esta vocación. Así que eso, escrituralmente hablando, está muy por encima de la motivación de un líder o de un influencer, cuyo objetivo es mantener la atención de un grupo de seguidores y acrecentar su popularidad en base a su imagen, a su carisma, al magnetismo de su personalidad. Nuestra asignatura está dada en función de nuestra vocación de siervos, llamados a entrar en la intimidad de vidas rotas, que experimentan soledad, duelo, pérdida y derrota. Hemos sido enviados, amados hermanos, por Cristo, a ser un reflejo de su gracia, de su compasión, al lavar los pies de nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo del Maestro, al lavar los pies de nuestros hermanos, aún los pies más lastimados, incluso los pies más sucios. Nos tocará curar el alma en donde no tenemos nosotros la facultad de entrar. Solo nos acercaremos a ellos con la palabra poderosa, la palabra de verdad, la palabra que limpia, la palabra que santifica, la palabra que trae vida. Somos, amados consiervos, más que saetas enviadas al aire. Somos, por la gracia de Dios,
más que flamas de fuego arrastradas por el viento. Somos sembradores, sembradores de la buena semilla. Somos pastores, hemos sido llamados para pastorear, pastores conforme al corazón de Dios, pastores que venimos a apacentar un rebaño que ha sido comprado por el precio más alto jamás pagado. Somos ministros en el nombre de Jesucristo. Así que la naturaleza y el propósito de nuestra vocación y de nuestro llamamiento es responder al príncipe de los pastores y reflejar su vocación de servicio por encima de cualquier otra motivación.